Perfecto. Un espacio de análisis, reflexión y crítica social. Esto es Camino a la Utopía. Buenas tardes. Ahí está, ya estamos al aire, estamos una vez más con ustedes. Esto es Camino a la Utopía. Es un nuevo programa que habíamos presentado desde el año pasado en el que hablamos o queremos brindar este espacio para aquellas personas que ahorita están en este año de elecciones. Entonces abrimos este espacio, queremos hacer un análisis crítico de todo lo que va a acontecer pues, en este transcurso de estos meses, y también pues abrir el espacio e invitar a todas las personas que ahorita se están postulando, que están por una candidatura, para que vengan y nos compartan eso, las razones de por qué están en este camino. Y para ello pues también el día de hoy nos acompaña Jair, porque, a ver, ¿me escuchas, Jair? Así es, Eric, porque claro, un saludo a todas las personas que nos sintonizan. Esperemos disfruten el programa, estamos abiertos a sus sugerencias, a sus comentarios, y bienvenidas y bienvenidos. Bien, y también de la misma manera, como ya también lo lograron ver en los carteles que estamos publicando, también las publicaciones que hubo a lo largo de la semana, hoy nos acompaña Javier Molina. Javier, ¿nos escuchas? Sí, te escucho fuerte y claro, Eric. Un saludo para todos los amigos que nos están viendo en Camino a la Utopía, y evidentemente también saludos a Jair. Bien, y pues para comenzar esta primera parte quisiera platicarles un poco o hacer un contexto. Hemos visto que muchas personas en este tema de las elecciones pues dicen, no, es que yo no sé de política o no me meto en estos temas, y eso es tal vez una de las razones de por qué no desconocen, no se quieren involucrar, no quieren participar, y pues a veces también no saben dónde buscar esa información que es muy importante para hacer una buena elección. Nos piden que participemos, que colaboremos, que nos ocupemos con los ciudadanos, pero a veces pues, uno no sabe dónde buscar esa información o simplemente no tiene ese interés, y es por eso que pues a veces no logramos hacer esa conexión. Pero pues aquí en México sabemos que el instituto que se encarga de toda esta formación, de la difusión, de llevar a cabo pues, todo este proceso electoral es ahora conocido el INE, antes IFE, y pues también ya tiene una trayectoria marcada que pues hemos visto ese progreso, y es donde nos deberíamos acercar para conocer toda esa información. Y es por eso que ahorita vamos a ver una pequeña cápsula muy rápida de esta historia del progreso de las elecciones en México, y pues este instituto que ha tenido pues una principal participación. Vamos a verlo y en un momento continuamos. ...1917... La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de ese año, instituye a la Junta Empadronada, las juntas votadoras locales y los colegios electorales como organismos encargados de organizar y calificar los procesos para elegir el presidente de la República y los miembros del Congreso de la Unión. 1946. El presidente Ávila Camacho promulga la Ley Federal Electoral
y crea la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, conformada por el secretario de Gobernación y otro miembro del gabinete, un diputado, un senador y 2 representantes de los partidos políticos. De igual forma, la ley ordena la creación de comisiones electorales locales y el Congreso del Padrón Electoral. 1951. El Congreso de la Unión aprueba reformar la Ley Federal Electoral para que la Comisión Federal de Vigilancia Electoral pueda arbitrar el registro de nuevos partidos políticos y emitir constancias de mayoría. 1973. Desaparece la Comisión Federal de Vigilancia Electoral y, en su lugar, el Congreso de la Unión aprueba la creación de una Comisión Federal Electoral. En este órgano participan con voz y voto los representantes de todos los partidos políticos con registro legal. 1977. El gobierno federal expidió la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, LOPE, cuya principal aportación fue emitir el ingreso a la vida institucional de fuerzas políticas no incluidas y propiciar su representación en los órganos legislativos. La LOPE modificó la integración de la Comisión Federal Electoral y permitió la participación de los partidos políticos registrados, ya fuera bajo la figura de un registro condicional o definitivo. 1990. Como resultado de las reformas realizadas a la Constitución en materia electoral, el Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y ordena la creación del Instituto Federal Electoral, a fin de contar con una institución imparcial, de certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales. 1993. Mediante la reforma del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales aprobada ese año, el Poder Legislativo de la Unión otorgó al IFE las siguientes atribuciones: declarar la validez de las elecciones de diputados y senadores, expedir constancias de mayoría para los ganadores de estos cargos, establecer topes de los gastos de campaña. 2014. La reforma constitucional en materia política electoral, publicada el 10 de febrero de 2014, rediseñó el régimen electoral mexicano y transformó el Instituto Federal Electoral en una autoridad de carácter nacional. El Instituto Nacional Electoral, a fin de homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales para garantizar altos niveles de calidad ante nuestra democracia electoral. Además de organizar los procesos electorales federales, el INE se coordina con los organismos electorales locales para la organización de los comicios en las entidades federativas. Muy bien, pues ya... Ok, este pequeño video, en esta pequeña introducción que tenemos, pues nos habla un poquito de la historia de pues, este instituto que ahorita se encarga de las elecciones, y es algo que podemos... tener en cuenta, y es el lugar a donde nos debemos acercar. Ahorita con las redes sociales, con internet, podemos meternos a su página de internet y empezar a investigar, empezar a ver qué es lo que podemos conocer acerca de los candidatos y pues todo este proceso de elecciones. Y de ahí que pues el invitado de hoy sea Javier. Pues cuéntanos un poquito primero para que la audiencia sepa por qué hoy es nuestro invitado de honor en este primer programa de Camino a la Utopía de este 2021. En el cartel dice que eres politólogo. No sé, cuéntanos un poquito acerca de tu carrera académica. Bueno, yo soy egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi especialidad es ciencia política y también soy actor político. Me gusta participar en lo que es la política de mi entidad, de mi municipio, en Ciudad Nezahualcóyotl, y también he participado en el activismo social. Entonces, tal cual, trato de hacer una combinación en lo que es la organización social y la organización política, y evidentemente el área de conocimiento más cercana a esto es la ciencia política, que se dedica a estudiar los grupos de poder, la conformación del Estado, los grupos de presión y obviamente todo aquello que está relacionado al poder político, ¿no? Entonces, en este sentido, pues yo pertenezco a una agrupación que se llama Vínculo Social y Trabajo Académico, que es una agrupación de jóvenes estudiantes y profesionistas que tenemos la intención de vincular tanto los proyectos académicos, políticos, académicos y empresariales para que exista una mayor participación ciudadana, en pocas palabras. ¿Y por qué te interesó la política? ¿Por qué no escoger alguna otra carrera?
Bueno, yo al principio, cuando tenía más o menos como 8 o 9 años, había definido que quería ser arqueólogo. Posteriormente, ya más o menos a mediados de quinto o sexto año de primaria y principios de la secundaria, había determinado en mi vida que iba a estudiar la carrera de historia. Es una materia que me apasiona mucho, pero yo a finales de tercero de la secundaria definí que quería estudiar ciencia política, porque a lo largo de los años yo he ido platicando con mis hermanos de temas históricos, políticos, geográficos. Entonces tomé la determinación de estudiar ciencia política más o menos como en tercero de secundaria, y de ahí yo preparé ya mi camino para ingresar al CCH Oriente, que yo tenía ya más o menos la aspiración de, cursando la preparatoria en el CCH Oriente, yo podía buscar pase reglamentado a estudiar la carrera de ciencia política. En realidad, a partir de las pláticas que yo tuve con mi padre y mis hermanos sobre los asuntos más importantes. Entonces, podría decir que sí hay una vinculación entre lo que a lo largo de los años he querido hacer a lo largo de la vida, y bueno, más adelante yo no descartaría si se puede estudiar historia o arqueología, porque son temas que todavía me apasionan. Y la participación ciudadana, creo yo que la mejor forma es teórica que aprendí en la cara es hacer práctica política en la calle, y obviamente tratar de con un poco a la comunidad, porque bueno, una de las principales que yo pienso es de que, por ejemplo, los que somos hijos de la educación pública tenemos una obligación con la sociedad, porque es la sociedad con sus impuestos la que pagó nuestra educación. Este, qué bueno que mencionas esta parte, Javier, porque si bien nosotros en este histórico y a lo largo de los procesos electorales entendemos la cuestión política solamente a temas partidarios, a temas partidistas, ¿no? En donde la gente se ha acostumbrado a que solamente, ya sean procesos de 3 o de 6 años, con el voto pueden hacer la participación. Creo que hay mecanismos y, como bien lo mencionaba Eric, creo que es momento en el que nosotros, por tal vez desinterés, no conocer el entorno, no conocer de quién nos suena, los diputados local, ¿no? Desde ahí, o quién es el candidato, a veces nos vamos con las inercias. Creo que es muy importante este tema, porque en el momento en que nosotros nos volvemos partícipes de lo que pasa en nuestra comunidad, nos convertimos en sujetos políticos, ¿no? Y a veces esta situación del divide y vencerás es lo que hace que no vayamos, ¿no? O sea, porque luego viene a adjudicarte un color, ¿no? Ya eres, ¿cómo se llama? Rosa, ya eres amarillo, ya eres vino. Y entonces esta situación es lo que polariza a la comunidad, lo que permite no avanzar, ¿no? ¿Qué nos podrías comentar sobre esto, Javier? Acabas de dar un punto muy importante que creo que puede pauta a que tengas una verdadera reflexión de lo que quiere decir lo político. Aristóteles te dice que lo que nos diferencia de los otros animales es la política. Como ustedes están conscientes, la política va más allá de la palabra que se hace, la representación popular, de que es la persona que aspira a un cargo de elección popular, que tiene control administrativo de un sector poblacional. No, la política es el arte de dialogar, de convencer, poner de acuerdo para llevar a cabo ciertas tareas, ya sea en la comunidad, en la familia, la relación amorosa, cuando alguien va a cortejar a alguien porque le gusta, está empleando la política. Cuando uno quiere convencer a una persona para que ahí se está utilizando el arte de la política. Lamentablemente la mayoría de la población confunde la política con lo político. Lo político ya son los determinados temas que conllevan a la parte gubernamental, administrativa, y obviamente las preferencias que se tengan ya en términos modernos de una preferencia ideológica o partidista. Entonces, de ahí la importancia de separar el concepto de la política y lo político. La política todos lo hacemos, incluso no tener una decisión política, ideología, o no tener simpatía por alguna agrupación o líder político, eso ya es tener una política. Entonces, ese sería el primer paso. Y otro punto importante, lamentablemente se ha hecho el concepto de que el ciudadano solamente es la persona que tiene más de 18 años y que puede ir a los bares, ya puede tomar políticas propias como un ciudadano totalmente hablando, pero no. En términos filosóficos y políticos, el ciudadano es la persona que está interiorizada en estar participando en los problemas de su comunidad. En las antiguas comunidades griegas, lo que te hacía ciudadano era la participación que tú tenías en la polis para determinar las cuestiones más importantes de la sociedad a la que pertenecías. En este caso eran ciudades-estado, donde se debatían los temas más importantes. De ahí que los teóricos políticos y filosóficos te
dicen que el ciudadano es la persona que tiene la capacidad de entender la responsabilidad y el poder que tiene para determinar quiénes van a ser sus representantes, qué acciones se debe tomar la comunidad. Pero lamentablemente estamos muy metidos en la concepción de que el ciudadano es el que cumple 18 años jurídicamente, en el caso de la Constitución mexicana de aquí, que nos rige desde 1917, o que la política es una cuestión netamente de los que son candidatos a diputados, a presidentes municipales, candidatos a presidentes, a gobernadores. En sí, la realidad es que hay que entender que la política es una responsabilidad de todos y lamentablemente va a llevar muchos años a que se inicie un proceso de hacer que consciente a las personas del poder que tienen, porque en realidad muchos conceptos que se tienen en América Latina es de que los ciudadanos le tienen miedo a los gobiernos y a los políticos, cuando el ideal debería ser que al contrario, los gobiernos deberían de tenerle miedo a los ciudadanos porque es de donde emana el poder político. Entonces, yo creo que me gustaría que todos somos seres políticos, la responsabilidad de ser actores sociales, pero lamentablemente a veces hay que decir a las personas del poder que tienen como ciudadanos, porque históricamente hemos estado viviendo en un concepto donde durante 72 años hubo el control político de un partido que durante los primeros años del surgimiento del Partido de la, Nacional Revolucionario, luego se evolucionó al Partido de la Revolución Mexicana y luego se convirtió al moderno PRI, se creó la concepción de que el ciudadano era súbdito, que nada más está aglutinado a lo que quería el partido hegemónico, a lo que quería el presidente, pero afortunadamente ha habido un proceso de 30, 40 años, que yo creo que en la cápsula lo vieron los amigos, en donde se ha hecho que el ciudadano participe, y en ese sentido, pues hay que estar conscientes de que se necesita cambiar la concepción de qué es un ciudadano, qué se hace en la política fundamentalmente por parte de las personas que están interesados en su comunidad. Y digo, retomando un poco esto que nos dices, es muy importante de la concepción del ciudadano, ¿no? Se habla en todos los gobiernos, en todas las cosas, hacer política para jóvenes, ¿no? Política para mujer, programas, pero la participación de los jóvenes, la participación de las mujeres a veces es nula, ¿no? Justamente porque la persona que se elige por el voto, por este mecanismo yo creo que ya está tan antiguo y pasado de moda que nos ha rebasado, tendríamos que encontrar y buscar la forma de tener un mecanismo que nos permita tener a una persona que realmente nos represente y que represente a las masas como debe de ser, ¿no? En este acto democrático, en el de democracia, ¿no? Entonces, esta situación, a los jóvenes, como no cumplen la mayoría de edad y no tienen su INE, pues no pueden participar en las decisiones del país. Y son sujetos, y hay niñas, hay niños también, estas comunidades vulneradas, estas comunidades violentadas, porque si bien no participan en la vida política como debería ser, son actores políticos, y en ellos repercute, los temas de violencia aquí repercuten más en niñas, niños, adolescentes. Temas de alimentos, ¿en quién repercute más? En niñas, niños, adolescentes. Temas de educación, ¿cuántos jóvenes no han truncado sus estudios, no han llegado a concluir un plan de vida exitoso? Justamente porque como fueron la parte a la que omitieron a esta comunidad que se omite, que no se visibiliza, entonces llega un problema. Entonces la política tendría que abarcar a todos los ciudadanos, a todas las ciudadanas que tengan que participar y realmente tengan esta conciencia social de transformar, porque tú lo acabas de decir, hay un proceso históricamente en México con Porfirio Díaz, el PRI, es como cuestiones históricas de gente que se va quedando en el poder, gente que se está, ya básicamente no es una situación como de un acto popular, sino yo me instauro, ahí me quedo y soy yo el mandamás de un país, ¿no? Entonces, ahorita, desafortunadamente, nuevamente, ¿no? Es el acto de la despensa, el darte la varilla. Hoy, qué bueno, en cierta parte, no digo que la pandemia sea buena, pero nos tiene que esta situación del confinamiento nos tiene que orillar a la comunidad a entender este proceso político, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces los mítines, el acarreo, el darte la despensa, los actos masivos, que era la compra de votos y todo esto, ellos tendrían que estar preocupados por hacer una campaña diferente.
¿no? Vamos a ver de cómo viene, vamos a ver cómo se prepara y hasta qué punto son responsables. Ayer mismo yo en redes sociales he visto a personas de aquí dentro del ayuntamiento de Nesa que están haciendo campaña sin cubrebocas, dándoles obsequios a niños sin las medidas preventivas necesarias. Entonces, esta cuestión de ignorancia por parte también de la gente que nos quiere gobernar o que se postula para obtener un lugar de un cargo público, a veces es lo que no nos permite avanzar, ¿no? Esa sería mi participación y no sé qué nos podrías comentar sobre esto, Javi. Acabas de decir dos males que tenemos en la democracia en México y en general en otras partes de la parte occidental del planeta, el clientelismo y el corporativismo. Lamentablemente estas lacras sociales todavía siguen pesando políticamente en el país. El clientelismo consiste en donde yo le doy a una persona una cierta cantidad de dinero, un apoyo, un programa social para hacerlo mi cliente y que él tenga el compromiso de votar por el partido que me postula, apoyar al gobernante que está en turno. Ese es un tema que lamentablemente todavía vemos en todos los partidos políticos en el país. Y otra parte que tú también mencionaste, el corporativismo. Javier, creo que... Creo que se desconectó el audio. Ya no lo escucho, Eric, no sé. Javier, Tenemos problemas de fallas técnicas. ¿tú nos escuchas? ¿Ya me escucha? Ya está. No, Javier. Perfecto, Javier. Perdón, no sé, ya se enojó Slim y se está saboteando, ¿no? Sí. Perdón, regresaba. Entonces, el corporativismo abarca de que a las personas les van a decir que va a pacto porque pertenece a un sindicato, están agrupados como trabajadores en el ayuntamiento, tienen que ir al líder político que les dio la concesión de una base de taxis, concesiones de mototaxis. Entonces, estamos pervirtiendo la posibilidad de que el ciudadano tenga la capacidad de elegir a la persona que represente mejor a los cargos que ellos quieren representar, ya sea para diputados locales, diputados federales, presidentes municipales, gobernadores y el cargo máximo político que se tiene en este país, que es el presidente de la República. Y estamos hablando del poder legislativo y el poder ejecutivo. Pero lamentablemente, esta es una lucha que viene de generaciones previas. Estamos nosotros en bases, construyeron generaciones de que han pedido la libertad del voto, la libertad de expresión, de que exista mayor representación de los partidos que no son del Estado, que en su momento el PRI y el régimen gubernamental de la mano. Han sido largas luchas que se han dado históricamente, pero todavía hay muchas deficiencias. Por ejemplo, una etapa que tenemos que hacer, creo que tú, Yair, diste pauta para que sean las siguientes luchas ciudadanas, es ciudadanar los partidos. Los partidos políticos son manejados por élites políticas que ellos definen qué candidatos van a postular, porque el ideal de la democracia es de que cada comunidad dijeran, ¿saben qué? Yo voy a postular a Eric porque Eric es reconocido por la comunidad como una persona que está preocupada por servicios que nos hace falta en el ayuntamiento, lo reconocemos como líder social o ciudadano responsable en su comunidad. Pero ¿qué pasa actualmente en México? En México tenemos que votar en las élites que nos imponen cada uno de los partidos, es decir, casi estoy seguro que toda la gente que nos está viendo a través de este programa es, ¿cuántos de ustedes eligieron a un candidato que va a ser postulado ya sea por Morena, por el PRI, por el PRD, por el Verde, por el PAN? Ninguno. La gran mayoría de los candidatos son postulados por élites partidistas y de ahí nosotros tenemos que elegir entre ellos. Es decir, lo esencial que debería ser la parte de la evolución electoral de México y que se fortalezca la ciudadanía ante los partidos y élites, es que el ciudadano le diga, ¿sabes qué? Yo quiero postular a Eric como candidato a diputado local porque es el que tiene mayor representatividad y no importa qué partido sea. Lo ideal es de que postulemos a Eric por un partido que define un proyecto determinado. Cada partido tiene una ideología, un programa de gobierno y una línea de acción, pero la realidad es de que vemos que los actores políticos cambian constantemente partido político y no se tiene una congruencia. Y en el caso de elegir personas que nos representen bien, lamentablemente no se ven muchos de los casos. Ahora vemos una crisis de partidos de que ya no tienen líderes, ya no tienen cuadros políticos que representen a la sociedad y tienen que recurrir a contratar a futbolistas, actrices, a luchadores,
a comunicadores, a youtubers, ahora que es lo de fama, para tratar de convencer a la población de que vote. Entonces, ojo, yo no le quito los derechos que tienen estas personas de ser postulados, pero lamentablemente tenemos casos, por ejemplo, en el caso de que tenemos a Paquita, la del barrio, que va a ser posiblemente candidata a diputada local en Veracruz por parte de Movimiento Ciudadano, y ella dijo en su presentación de que no tiene ni idea de qué son las funciones que tiene un legislador. O sea, no sabe qué hace un legislador y andan prometiendo muchas veces que van a hacer puentes, cuando un legislador simplemente se dedica a hacer leyes que van a regular la organización política y social del estado de Veracruz. Pero eso, lamentablemente, va a ser una lucha que vamos a tener que dar más adelante, que la ciudadanía se apodere de los partidos políticos para que ellos pongan a los candidatos y no tal cual nos impongan al hijo, amante, al compadre del líder partidista, o cuando ya están muy quemados, nos van a poner a personas que lamentablemente no tienen una formación política previa, no tienen reconocimiento social, y postulamos a Cuauhtémoc Blanco porque es una persona famosa, aunque el estado de Morelos ahorita tiene una serie de problemas de corrupción y de violencia que no se habían visto en administraciones pasadas, ¿no? Y ahí regresamos al mismo punto, es la gente, estas personas, los políticos, asignan, nuestros grupos de poder, asignan a un representante. Yo tengo muy claro aquí, nota la semana pasada que postulan a Blue Demon, ¿no? Y Blue Demon dice para la GAM, el místico también, carístico, uno de estos luchadores, digo, tienen derecho a hacerlo, pero que van a gobernar con la máscara puesta, que la única responsabilidad que tienen es de mostrarle el rostro a la gente del INE. Entonces, la ciudadanía no tiene derecho a conocer quién lo está representando. Hablas de Cuauhtémoc Blanco. Es una responsabilidad de nosotros como sociedad. O sea, quien lo postula y quien lo propone dice adelante, pero quien lo elige y quien va a votar y quien va a las urnas somos la ciudadanía. Entonces sí nos hace falta mucha esta sensibilización, mucho criterio, ser críticos y entender. No solamente se tiene que trabajar en un área en específico, hablemos en una facultad, ahí se especializan, como es tu caso, pero creo que desde la escuela tenemos un enfoque diferente desde la educación básica, ¿no? No se nos enseña, o si bien se enseña someramente, a grosso modo, cuando el profe tal vez eso tampoco le entiende, nada más en su clase de civismo te da esto y punto, se acabó. Entonces tienes que investigar y tienes que aventurarte a conocer para poder tener una reflexión y un criterio suficiente para elegir y para saber por qué lo estás haciendo, porque a fin de cuentas después solamente estamos cuchicheando detrás de es que se pasó, este gobierno no nos sirve, pero no hacemos nada, ¿no? Así es, lamentablemente es un camino largo, pero se tiene que hacer y afortunadamente, como lo habíamos comentado en la pregunta anterior, pues ya hay cimientos y en ese sentido, pues hay que estar esperanzados de que sistemáticamente la gente va abriendo los ojos y que las nuevas generaciones ya no va a ser tan fácil comprarlos o obligarlos a votar por ciertos partidos, ¿no? Y como menciona ahorita Jair, nos hace falta mucha participación, mucha interacción, porque a veces solamente terminamos aceptando del candidato y pues ya, y tal vez se hace la polémica previa durante la candidatura, gana y ya después queda en el olvido como si no hubiera pasado y ya nadie más vuelva a preguntar si está viendo un avance, si está funcionando, si realmente hay alguna manera de remediar eso que sucedió. Y sí, como ahorita mencionas, la lista de famosos que ahorita están postulados es muy grande y hay pues habría que de parte de todos los ciudadanos cuestionarnos qué tan bien preparados o por qué están esas personas ahí enlistadas. Nosotros, de parte de las personas, qué les podemos exigir, qué podemos hacer para que también, bueno, ya es el candidato, es quien está ahí en las opciones, pero qué sí podemos pedirle, qué no podemos pedirle. Y pues va una pregunta, ¿cómo como ciudadanos, como personas, cómo nos podemos preparar, qué podemos hacer para que tal vez yo no voy a estar todo el tiempo en campaña, voy a estar dando ese seguimiento, pero sí quiero que mi voto sea consciente y sí quiero estar involucrado de alguna manera? Entonces, ¿cómo nos podemos preparar para este proceso? Muy buena pregunta. Va a llevar tiempo, son procesos muy largos, pero sistemáticamente la ciudadanía le ha mandado mensajes a la clase política de que ya se está harto de la misma élite
que nada más entre ellos se andan rotando el poder, de que se utiliza el nepotismo para imponer a hijos o a esposas o amantes a cargos de elección y no siempre de la persona que tiene el mejor perfil o la que tiene mayor representación social. Hace tiempo yo mencionaba en un programa donde yo participaba anteriormente en la radio vía internet, de que yo cuestionaba mucho de que, por ejemplo, Han Ronk, que fue candidato priista allá en Baja California, es una persona que está acusado de perseguir y asesinar periodistas. Es una persona que está vinculada al crimen organizado por parte de muchas investigaciones de Proceso, el Seminario Z y el Reforma. Esta persona que ha acumulado una riqueza a partir de lo que su padre en su momento se robó en el Estado de México cuando él fue gobernador, en el Estado de México cuando fue el secretario de Obras Hidráulicas en el gobierno de Miguel de la Madrid y también fue regente de la Ciudad de México. Entonces, estamos hablando de una clase política sumamente corrupta. Este perfil, por ejemplo, de persona, también está señalado a ser machista, de tener ropa con pieles exóticas de animales, y esta persona es dueño, por ejemplo, de los casinos Caliente, que son muy famosos en México, patrocina muchos eventos deportivos, transmisiones televisivas, y esta persona con todo este historial va a ser postulado para que sea candidato a gobernador por parte del PES. Y estamos viendo de que lamentablemente las opciones que tienen ahí en Baja California es, voy a votar por esta persona o voy a votar por la propuesta si es que el PAN, el PRI y el PRD eligen a una exmodelo como Lupita Jones para que sea candidata de ellos en Baja California, o voy a postular a un candidato que en Morena, que pues está siendo señalada de que pues prácticamente tiene el control de una manera férrea allá en el estado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer? Pues lamentablemente lo que tiene que hacer la ciudadanía es organizarse, y lo digo porque lamentablemente porque es un proyecto que lleva a mediano y largo plazo. No se puede construir de la nada un esquema estructural y fuerte que pueda tumbar a estos grupos de poder organizados, pero se tiene que iniciar donde la ciudadanía se tiene que formar y decirle a los partidos políticos, si no postulan a Eric o a Yair que tienen representación social, vamos a anular el voto. Ya estamos hartos de que las élites partidistas nos impongan a los mismos de siempre, a gente que no tiene experiencia política, que no tiene reconocimiento social, de que está tachada de corrupción, de asesinatos, de estar vinculados con el crimen organizado. Y si la gente no se organiza y castiga a los partidos políticos, no lo va a poder hacer. Por eso era el punto que yo planteaba de que se deben de ciudadanizar a los partidos políticos, porque lamentablemente estamos conscientes de que estas élites ya tienen un modus vivendi donde viven de las prerrogativas que les da el INE, de lo que se sale de los impuestos de los mexicanos. Entonces, la realidad social es decir, ¿saben qué? Nos tenemos que organizar. Nos vamos a organizar para que en cierto momento, cuando los partidos políticos no postulen a los candidatos que tengan nuestra representación, vamos a nosotros a postular a un candidato independiente. Aunque los partidos políticos te ponen topes muy altos para escribir independientes, pues la única forma es organizarnos así. Y Yair acaba de decir algo muy, muy importante. Tenemos que cambiar los sistemas educativos. Lamentablemente, en las últimas administraciones neoliberales han disminuido la capacidad de generar al estudiante a lo largo de todos sus años educativos, la capacidad crítica. Han reducido en los programas de preparatoria la filosofía. Han reducido sistemáticamente en la formación cívica en las escuelas secundarias, y evidentemente también quieren disminuir el papel de la historia en lo que es la formación primaria, formación secundaria y la formación preparatoriana. Entonces, si desde la educación no generamos esa conciencia cívica y crítica de los futuros ciudadanos, pues lamentablemente vamos a venir arrastrando esto ya más adelante cuando se hablan ciudadanos, pero yo creo que una de las tareas importantes del ciudadano para lograr cambiar esto es organizarse y decir, ¿sabes qué? Yo tengo esta visión política, tengo esta simpatía ideológica, me gustan los estatutos de este partido, pero el ciudadano debe de elegir quiénes van a ser sus representados, porque afortunadamente ya tenemos representación política amplia en las cámaras de diputados, senadores, en las gobernaturas, en los ayuntamientos, pero no hemos pasado a formas democráticas más avanzadas para la comunidad. Es decir, tenemos democracia participativa, pero esta democracia participativa ya llegó a ciertos límites y la élite política te dice, bueno, ya votaste por tal partido, nos vemos dentro de 3 años, ¿no? Nos vemos dentro de 6 años. Y no,
La democracia debe evolucionar a donde la ciudadanía cada vez sea más partícipe en las decisiones de en qué se gasta el presupuesto público, qué candidatos van a postular los partidos políticos, si están a favor o en contra de la regulación de ciertas medidas. O sea, se tiene que hacer que socialmente la gente participe más, se hagan consultas ciudadanas, se pueda dar el fenómeno de revocación de mandato, en donde cada vez se va a generar la cultura de que el ciudadano entienda el poder que tiene. Porque lamentablemente, todavía la concepción de la gran mayoría de los mexicanos es de que ciudadano es aquella persona que cumple más de 18 años, que tiene obligaciones fiscales y que cada 3 o 6 años va y emite su voto. Cuando lo ideal que debemos buscar es que el ciudadano sea partícipe de los aconteceres políticos y sociales que tiene su comunidad, que se preocupe cómo está su entidad, su estado, y obviamente se preocupe por las cuestiones nacionales. Entonces, es una tarea larga, pero afortunadamente sí hemos ido avanzando. Si vemos cómo era la participación ciudadana en los 80, 70, 60, pues vamos a ver que ha habido una evolución positiva y cada vez hay ciudadanos más abiertos y más avispados en términos políticos y ciudadanos, pero pues nosotros como generación nos corresponde continuar con esa lucha y quizá nosotros no vayamos a ver esos grandes cambios, pero sí nuestros hijos y futuros nietos van a tener una mejor calidad democrática y una mayor participación en la representación popular. Es muy importante la participación porque, como mencionas, si nosotros no comenzamos con ese movimiento, si nosotros no sentamos estas bases, va a ser muy difícil que en un futuro pueda hacerse algo. Sabemos que esto es de cuestión de tiempo, no se puede lograr de la noche a la mañana y entonces ante ahorita dando las bases. Vamos a un pequeño corte y un momento continuamos, ¿no? Bien, pues vuelta. Igual cualquier duda a todos los que nos están viendo ahorita desde sus citas, cualquier duda, cualquier pregunta, porque pueden ir comentando, nos pueden ir dejando comentarios, ahorita aprovechando podemos ir respondiendo y ahorita continuamos. Igual ya hay varias personas que nos están visualizando. Muchas gracias a todos, ya tenemos ahí varios likes, entonces cualquier cosa comenten, no dejen sus preguntas y pues no sé, Jair, ¿todavía sigues aquí con nosotros? Creo que muy bien, muy bien. Sí, todo bien. Bueno, pues entonces sí. Muy bien. Bueno, pues entonces ya hablamos de esta parte de cómo necesitamos una participación, necesitamos pues ¿cómo decirlo? Juntarnos o promover entre nosotros mismos, entre los ciudadanos, entre las mismas comunidades, empezar a dar esta participación y empezar a generar este movimiento que realmente, como dicen, ejercer un voto consciente y pues no totalmente como lo que se piensa que es la política, pero sí tener un involucrarnos. Ahora, pues ya esto queda muy claro, pero también sería importante tocar el tema de qué es lo que nos esperan para estas elecciones del 2021. Al principio lo mencionaba también Jair en cuanto a las campañas. Ahorita ya no se pueden hacer los mítines o no se deberían hacer y tal vez en algunos lugares se están haciendo, pero pues hay varios retos que nos van a esperar este año. Entonces, ¿qué es lo que podríamos esperar? ¿Qué es lo que nos deberíamos preparar para este año? Javier.
a México, que es el Partido Verde Ecologista de México. Tenemos dentro de este espectro a partidos que en su momento han cambiado sistemáticamente aliados como Partido Alianza, o en su momento a nivel regional el PES también tiene todavía el registro y también está en esta coalición que respaldan el proyecto del presidente López Obrador. Y por otro lado tenemos el bloque de partidos políticos que ya han detentado el poder presidencial y que en su momento también ya han tenido la posibilidad de ejercer el poder ejecutivo y legislativo desde que hubo apertura democrática en este país. Vemos un bloque que se llama Sí por México, que lo conforman el Partido de la Revolución Democrática, lo conforman el Partido Acción Nacional y lo conforman el PRI. Y en ese sentido, el proyecto que tiene Sí por México es poner consideración a la ciudadanía que argumentan de que López Obrador no se ha cumplido las promesas de campaña, de que no se va bien en una situación política y social, en términos económicos, en términos de la violencia, en términos del manejo de la pandemia. En este sentido, los dos bloques que se van a disputar y va a ser muy importante seleccionar qué candidatos queremos que lleguen al Congreso de la Unión, porque evidentemente estamos conscientes que el Poder Legislativo tiene un peso importante a nivel nacional. López Obrador ha continuado una serie de reformas para impulsar su proyecto, pero requiere el apoyo de la Cámara de Diputados para lo que es aprobación de presupuestos, reformas constitucionales y obviamente la designación de puestos importantes autónomos y más adelante cambios de consejeros del INE o cambios de miembros de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, vamos a ver una disputa entre dos proyectos. Sistemáticamente estamos conscientes de que el PRI, el PRD y el PAN arrastran muchos negativos, ya tienen un antecedente de corrupción, de violencia, de nepotismo político, y en el caso de Morena, pues sí tiene la característica de que es un partido nuevo. A los 6 años de haberse formado obtuvieron la elección presidencial, pero también estar conscientes de que Morena trae muchas cuestiones negativas respecto a lo que ha sido la selección de candidatos, ¿no? O sea, hace rato hablábamos de que dentro de la coalición gobernante de la 4T se postuló en Morelos a y ha tenido un desastre garrafal en Morelos. También estamos conscientes de que también hay muchos escándalos que ha ocurrido y en este sentido es importante también decir a la ciudadanía de que debe poner mucha atención a qué personas van a darle su voto para las presidencias municipales, porque el municipio es la primera cercanía que tiene un ente gubernamental con la ciudadanía. O sea, estamos conscientes de que el gobierno federal tiene tareas muy importantes como la parte de la seguridad, la parte del manejo de la economía, la crisis sanitaria que tenemos, pero el municipio es la parte más importante de la cercanía que debe tener un gobierno con la ciudadanía. ¿Por qué? Porque es el que ve las necesidades inmediatas de la ciudadanía, es decir, pavimentación, seguridad pública en transporte público y en las calles, alumbrado público, mantenimiento de parques, y en ese sentido es muy importante poner hincapié de qué personas se van a elegir, porque no solamente es el presidente municipal quien se elige, es una planilla que lo conforman tres, dos o un síndico de acuerdo a cómo sea cada una de las leyes que hay en cada uno de los estados, y van a determinar las políticas públicas. Y en el caso de los legisladores, pues también hay que estar bien conscientes de cuáles son las funciones que tienen, porque lamentablemente en el país a veces todavía hay muchos pelajustanes que están ejerciendo candidaturas que dicen, si yo llego a ser diputado, yo prometo hacer un puente, cuando no es la función de un legislador llevar a cabo funciones ejecutivas de manejar presupuesto. Entonces, también hay que estar bien conscientes para qué cargos se van a postular y sobre todo, darle seguimiento a esas personas que en su momento ya obtuvieron el poder, porque lamentablemente el político a veces apela al olvido y a veces se olvida de actores políticos que fueron acusados de corrupción, de malversación de fondos, de estar vinculados con el crimen organizado, de desatención a la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, tenemos unas elecciones que van a cambiar mucho el panorama, porque lo decía muy bien Jair y tú lo retomaste, Eric, estamos en una coyuntura muy difícil, o sea, estamos en un índice de contagios muy altos por el COVID-19 y no se van a poder hacer concentraciones. Piense muy bien qué voto va a ser, porque vamos a ver si va a haber una continuidad con el cambio que hubo en el poder político presidencial, algunas gobernaturas encabezado por Morena, o si quieren darle otra vez oportunidad a los partidos políticos que en su momento ya estuvieron a cargo del poder. Y para concluir a la respuesta que te voy a dar de esa pregunta es,
también invito a la ciudadanía que sean críticos con todos los partidos políticos. O sea, si no hay ningún partido político que represente a una persona con un perfil adecuado, con reconocimiento social o que tenga un buen historial, también es válido anular. No tenemos que votar por partidos políticos que no tienen la necesidad de tener cercanía con la ciudadanía. Porque también otra cosa que no se dice es, yo voto por Morena, por el PRD o por el PRI, pero también estoy votando por diputados plurinominales, personas que tienen un historial muy negro y que van a entrar seguramente a la Cámara de Diputados y ni siquiera están en la boleta directamente para que la ciudadana lo vea, sino están en una lista. Entonces, estamos conscientes de que vivimos una coyuntura muy importante y sobre todo va a ser un referéndum de lo que ha sido el papel de López Obrador como presidente de la República, porque hay que decirlo ciertamente, de que pesa mucho la figura de López Obrador y que aunque son elecciones intermedias, pues prácticamente se ha puesto en un balance de decir, ¿estás a favor de López Obrador o estás en contra? Y dos coaliciones que manejan esas líneas discursivas. Y este análisis que haces nos invita nuevamente a la reflexión, porque bien esta polaridad, ¿no? O sea, anteriormente, en años pasados, era el PRI contra el PRD, contra el PAN, y ahora se unen, ¿no? Esta unión, nacer de su partido, nada que ver con los principios de cada uno, ¿no? Y hoy se unen, y entonces lo que vamos a tener dentro de estos partidos van a ser desbandadas, van a ser traiciones, van a ser porque quieren el poder, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas a un acuerdo? Ahora 3 partidos o 2 partidos, viéndolo en este caso, que es el PRI y el PAN, que tienen mayor fuerza, que todavía tienen este capital político. PRD, pues sabemos que está dando sus últimos eh, avisos para no desaparecer, para mantenerse, y por el otro lado, los partidos pequeños o las nuevas alianzas que se generan para poder tener fuerza y conservar sus registros, ¿no? O sea, son cuestiones que necesitamos saberlo, porque ¿para qué queremos más partidos? Si hay más partidos, hay más recursos que designar. Entonces, entre menos partidos, si la propuesta es, si en un futuro podemos decir que no haya partidos políticos, que sea la ciudadanía, es invitar a hacer esta reflexión, a que nosotros nos empecemos a convertir en agentes de cambio, ¿no? En que esta democracia, en que este acto democrático que vamos a llevar a las urnas cambie y se modifique, o que cuando lo hagan sea con la plena conciencia de todo lo que está sucediendo, ¿no? Hablas del efecto Obrador, hablas del efecto vacunas, hablas del efecto violencia, todo esto es lo que le llega al ciudadano común, ¿no? Pero no llega al centro, en el fondo, toda la política que traemos dentro, ¿no? O sea, temas de seguridad, temas de aborto, temas de legalización de las drogas, o sea, son cosas que se tienen que trabajar, se tienen que poner en la mesa para poder discutirlo, ¿no? Para poder dialogarlo, que rara vez se da este tipo de pláticas en las escuelas, en las universidades o dentro del mismo hogar, ¿no? Solamente, mira, el Andrés Manuel me mandó una despensita y me mandó mi gel antibacterial, o mira, me mandaron por acá la gente del PRD, pues me mandó un calentador solar, ¿no? Estamos supeditados a eso, y creo que eso es lo que tenemos que empezar a cortar, ¿no? Muchas gracias. Y también quisiera agregar ahorita en lo último que tú mencionabas, Jair, pues es cierto que en las escuelas no se da pues esta parte, este espacio para la crítica, para el análisis. Bien lo sabemos, los niños, niñas y adolescentes también tienen una voz y también tienen ese derecho a participar, y a ellos también les va a afectar directamente pues lo que esté sucediendo en el país o en su misma comunidad. Entonces, igual para ir cerrando el tema, Javier, ¿qué consejos, qué podrías decir para, pues desde los adolescentes, tal vez que ahorita ya se están involucrando? Tú bien al principio nos comentabas que fue en la adolescencia cuando te decides por este camino. ¿Qué consejo le darías a los adolescentes para que vayan involucrándose más con las situaciones que tienen que ver directamente de su comunidad? Lo que les daría es simplemente, primero que nada, lean mucho, sobre todo, esta es la principal base para formar un criterio crítico. Lamentablemente, dentro de la opinión pública que hay en redes sociales, a veces se va uno por la parte visceral. O sea, no se pone uno a pensar abiertamente qué tipo de situación tenemos en el país. La idea de generar una conciencia crítica a partir de la lectura
parte del punto de decir, yo voy a hacer un análisis respecto a cómo está la situación en mi comunidad, en mi estado, en mi país, a partir de determinar cuáles son las cosas buenas que tienen estos actores políticos, estos partidos políticos, estos líderes sociales, estos medios de comunicación o tales personas. Porque lamentablemente en la política han hecho muy maniqueo lo que es el análisis de cómo está la situación. O sea, malo o bueno, no. Todo es una escala de grises. Puedes ver virtudes y defectos de cada uno de los actores políticos, partidos, líderes empresariales, líderes sociales, medios de comunicación, líderes de opinión. Pero a partir de formar un criterio público, perdón, criterio crítico, uno puede darse cuenta a lo largo del tiempo de que conforme vayas desarrollando esto desde la adolescencia, ya como adulto, vas a tener más herramientas para determinar qué es lo que quieres para tu comunidad, con qué personas asociarte. Y esto daría un segundo punto. Hay que asociarnos. Lamentablemente, a veces la parte de que cuando trabajamos con otras personas son en situaciones que a veces nos es incómodo. Cuando estás en la escuela y te obligan a trabajar en equipo, a los niños no les gusta porque les dicen, yo prefiero trabajar solo porque siempre hay un compañero que no trabaja bien, que hay que andar correteándolo. Entonces, sistemáticamente se nos ha hecho la idea de que trabajar grupalmente es malo. Y esto lo vemos más adelante en el mundo laboral, de que en el mundo laboral se generan muchos problemas de oficina, muchos problemas de envidias, de robo entre empleados, de acusarte con el jefe cuando se generan malas intrigas. Entonces, yo creo que el segundo consejo es que vean la capacidad de asociarse como una forma de llegar a lograr ciertos acuerdos. Si tenemos la capacidad de asociarnos para hacer nuestro equipo de fútbol y competir en la Liga Fut 7, para competir en la Liga de Básquetbol, si nos asociamos nosotros entre los jóvenes para hacer un círculo de estudio de temas históricos, para hacer ligas de baraja, gente que es simpatizante, por ejemplo, de los cómics, de las cuestiones de anime, son claros ejemplos de que el esquema organizativo es una forma de hacer grandes cambios sociales. Entonces, si tenemos cosas positivas de lo que es la organización social, de lo que es meterte en un equipo de Fut 7, meterte a un club deportivo, meterte a un club de discusión de contenido de anime, de cómics, también deberíamos de estar conscientes de que meternos en el club de discusión social y política es para beneficio de la comunidad. Es decir, afiliarte a un partido político, agruparte a círculos de estudio, agruparte a círculos de debate. En este sentido, uno va a generar esa concepción de que la asociación puede lograr grandes cambios. Yo siempre le digo a mis amigos, conocidos, familiares, ustedes vean qué características tienen las élites. Las élites siempre están agrupadas y organizadas. Se casan entre ellos, se asocian entre ellos. ¿Qué características tienen estos grupos? Que están socialmente educados para estar organizados. Y lamentablemente a las clases populares a las que pertenecemos la gran mayoría de la población en el planeta, se nos inculca una lógica de individualismo, de competencia desmedida. Yo no diciendo que la competencia no que sea mala, pero la competencia desmedida, que yo más me preocupo por mí y mi familia, está generando grandes problemas sociales. Entonces, junto a lo que es cultivarte y leer y asociarnos con otras personas para temas políticos y sociales, agarrando como base lo positivo que tiene asociarte deportivamente, culturalmente o musicalmente, yo como tercer elemento para estos jóvenes estén conscientes del poder que tienen. Cuando ustedes estén conscientes de que el poder radica del pueblo, de que la ciudadanía tiene el poder, estas élites políticas y económicas que detentan el poder económico y el poder del Estado y el poder de los gobiernos van a caer. Es muy común y muy choteado que se diga en Europa los gobiernos le tienen miedo a la sociedad y en América Latina al revés, la sociedad le tiene miedo a los gobiernos. Entonces, nuestra aspiración debería ser que formemos organización, protestemos y que socialmente si nosotros nos organizamos podemos obligar a que se lleven a cabo cambios sociales y en este sentido yo a los jóvenes les diría eso, hay que estar conscientes de que de aquí a que nos vayamos a la tumba vamos a estar bien influenciados por lo que hacen los actores políticos. Mucha gente dice, a mí no me interesa la política y yo no me meto en esos temas, pero al desinteresarte, uno solito pone la soga al cuello. ¿Por qué? Porque al desentenderte de la política, tú sufres de la violencia hacia tus hijas, hacia tu esposa cuando van a trabajar o van a la escuela, a ti te asaltan por desocuparte de los temas sociales y políticos, no hay hospitales, no hay medicinas, el parque público está abandonado donde en lugar de que sea zonas recreativas para padres y hijos, para niños deportistas,
hay gente que se está haciendo conductas antisociales. Entonces, estar conscientes de que como adulto, como viejo, si nos desatendemos de los temas sociales y políticos, vamos a sufrir. Pero si nos volvemos más partícipes, nos vamos a dar cuenta del poder que tenemos como sociedad organizada sobre las élites políticas y económicas. Muy bien, qué interesante. ¿Quieres agregar algo? No, es justamente un análisis que se ha venido discutiendo acá dentro de Utopía, este, que tengamos esta emancipación, que participemos y que llevemos a los jóvenes a esta transformación, a que su voz sea escuchada, a que sean visibilizados, a que puedan organizarse. Y es justamente este llamado a que la ciudadanía también haga lo propio, ¿no? Pues sí, es muy importante poder mostrar con ejemplo, mostrar con actitudes, con comportamientos, cómo se puede hacer y pues como decías, no deslindarnos de toda esta parte y pues empezar que se vea más pues involucrarnos en todos estos. Pues ya estaremos viendo cómo se va dando a lo largo de este año. Ahorita pues sí ya vemos todo lo que va surgiendo. Esperamos que pues más adelante podamos también tomar un análisis de esta situación, poder ver las propuestas y principalmente pues tal vez a nivel local en Nezahualcóyotl, pues todo lo que necesitamos, todas estas deficiencias, pues poder ir viendo y darle este seguimiento. Pues ya se nos acaba el tiempo. No sé si quieran mandar algún saludo, algún mensaje ya para irnos despidiendo. Sobre todo mucho éxito porque creo que enfocarse a esos sectores juveniles es importante para ayudar al cambio, por lo menos en nuestra comunidad, y en ese sentido todo mi reconocimiento y cuando ustedes puedan, puedan contar con el apoyo mío para otros programas, para en su momento a lo mejor acercarlos con otros jóvenes, porque la verdad es muy noble y debe tener un reconocimiento público el trabajo que están haciendo como asociación civil y es un claro ejemplo que cómo asociarnos para hacer cambios sociales y bueno, enhorabuena, yo les deseo todo el éxito y bueno, si me lo permiten, invitarlos a que conozcan mi agrupación, si ustedes ponen en su buscador de Facebook Vínculo Social y Trabajo Académico van a poder ver lo que hacemos nosotros como organización y de antemano pues cuando pase la pandemia o la etapa más crítica de contagios, pues sí sería bueno que colaboráramos como agrupaciones sociales porque es lo que cambia. La unidad de los ciudadanos organizados y agrupados en proyectos comunes es lo que va a cambiar este país y obviamente a nuestro querido municipio de Nezahualcóyotl. Muchas gracias. Yo quisiera mandar antes que nada un saludo a todas las personas que nos sintonizan, a la familia, al grupo de Utopía, a las niñas y a los niños, y seguir diciéndoles, no, tal vez sea el hartazgo, sigámonos cuidando, sigámonos protegiendo, juntos podremos salir adelante. Y más que nada es hacer la invitación y muchas gracias Javier por tomarte el tiempo y así será porque la suma de esfuerzos es lo que nos va a llevar a poder obtener logros significativos, no de forma personal, sino a la comunidad, que es lo que estamos y por eso nacemos, por eso creo que es la preocupación de siempre estar trabajando, siempre viendo qué podemos innovar, qué actores o qué agentes podemos generar inercias para este cambio, ¿no? Agradecemos a Eric por toda la cuestión técnica y de que se ha dado y pues sigamos adelante y cuidémonos. Muchas gracias, Javier. Qué bueno que nos pudiste acompañar, qué bueno que tomaste este tiempo y seguramente que vamos a tener más adelante algún tipo de participación, de colaboración, porque pues es importante entre la misma comunidad apoyarnos. Y muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron siguiendo a lo largo del programa y que han estado en continuo seguimiento de todas nuestras actividades. Esto pues es el primer programa de Camino de Utopía. Vamos a tener más programas donde vamos a ir invitando a otros actores políticos para que la ciudadanía, para que todas las personas estén enteradas de las acciones, de pues todo lo que ellos están planteando y pues tomar una decisión consciente y estar informados completamente.
Pues, muchas gracias, Javier, nuevamente. Gracias, Jair, por acompañarnos en esta sesión y a todas las personas que nos vieron. Esto es Camino a Utopía y nos vemos en una siguiente emisión. Un espacio de análisis, reflexión y crítica social. Esto fue Camino a la Utopía.